la bendición para vosotros como lo ha sido para mí, porque ha sido un pasaje en el que, pues bueno, el Señor me ha permitido poderlo leer sin prejuicios, sin sacar del pasaje lo que estoy acostumbrado a escuchar, y cuando nos acercamos a la palabra sí somos muy bendecidos, ¿no? Porque encontramos tesoros que antes no veíamos, nos conformábamos con lo que estábamos acostumbrados a escuchar, y ha sido para mí de bendición, pues en cuanto a exhortación, de relación con los míos. Ha sido también para darme cuenta de cómo, un poco más de cómo es Dios, del poder de Jesús, y también pues del ejemplo que vemos en María y Marta una vez más en este pasaje, que creo que también nos va a ser de bendición. Así que vamos a leer el capítulo 11 del Evangelio de San Juan, según veníamos haciendo, y leeríamos hasta el versículo 44. Es un texto muy largo, pero bueno, es difícil dividirlo, y realmente hay muchísima enseñanza. Yo creo que es para tener muchas predicaciones, pero bueno, yo con sencillez quiero poder compartir lo que pues el Señor me ha hablado con estos pasajes. Así que en el Evangelio según San Juan, el capítulo 11, muerte de Lázaro. Dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, vino a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas a ir allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero al que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarlo. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana.
diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él, pues todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces, los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu, se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaban. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y Jesús dijo: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Bueno, hasta aquí la palabra del Señor. Pasaje tremendo, ¿no? Todo lo que sucede aquí. Y bueno, vamos a ir con la ayuda del Señor desgranando a este texto de la palabra del Señor. Vemos en el principio que habla de María y de Marta, su hermana. Esta María no es ni María Magdalena ni María la madre del Señor, sino que es María de Betania, vivía en Betania con Marta, su hermana. Y recordaremos en Lucas ese pasaje donde Marta está en su casa con María, recibe al Señor y ella tiene un corazón de servicio, como veremos también en el capítulo de hoy. Bueno, en el capítulo siguiente, en San Juan 12, vemos que nos dice que ella servía, ¿no? Y vemos también que una María que cuando llega al Señor en casa se pone a los pies del Señor para aprender de Él. Y bueno, María en ese momento pues pone más las tareas, los quehaceres por encima de estar delante del Señor, no por lo que estaba haciendo estuviera mal, ¿no? Pero en ese momento estaba más cerca María del Señor que ella, y ahora veréis, porque más adelante veréis porque os comento esto. Y me paraba atención, ¿no? Cuando aquí Juan nos adelanta a quién era esta María, a María cuyo hermano era Lázaro, fue la que ungió al Señor con perfume. Esto lo veremos más adelante en el capítulo 12, ¿no? De hecho, hay otras mujeres que también ungieron al Señor y quizá pues no sabemos si era ella misma o no lo puedo asegurar, pero en cualquier caso, las cosas que la adoración al Señor, la rendición que había de María al Señor de todo su corazón, es algo que el Señor tiene en memoria, ¿no? De hecho, hay otra mujer, o la misma, no lo sabemos, pero que también unge al Señor, y el Señor dice, ¿no?, de que se iba a recordar lo que esta mujer había hecho cada vez que se explica el Evangelio. Entonces, corazones, hermanos, nuestro corazón está de rodillas ante el Señor y con una actitud de adoración, de reverencia, de estar prestos a saber lo que Él quiere, reconociendo nuestra pequeñez y su santidad y su grandeza y su bondad. De esto el Señor tiene memoria. Aquí Juan lo dice, lo recalca, el Señor también lo dijo en
pasajes, ¿no? Y es curioso que en el pasaje, en otro pasaje cuando habla de esto, o en este mismo creo que es, en Juan 12, sale Judas, ¿no? Y critica eso que dice María, ¿no? De aquello que estaba haciendo, que se podía haber vendido a los pobres y demás. Pero el Señor quiso que esto quedara aquí registrado, porque el Señor pues tiene memoria de lo que hacemos por la adoración a Él. Y me gustaría profundizar, que es algo que me ha hecho de bendición, un poco más en los detalles que tenemos de estas dos hermanas, ¿no? de Marta y María. Ya hemos hablado de aquel episodio que sucedió en casa, pero aquí vemos dos hermanas que se pueden prever, ¿no? Que eran personas, pues, hermanas, pero eran distintas, ¿no? Muy distintas en carácter seguramente, ¿no? Y sabemos los que somos padres que nuestros hijos, que son hermanos entre ellos, pues son diferentes. Y a veces a los padres nos traen locos eso, ¿no? Porque queremos complacer a uno, pero al otro no le gusta lo mismo. Pero también meditaba, ¿no? Qué bueno que al Señor pues, no le volvemos loco, tantísimos hijos como tiene nuestro Padre Celestial, pero Él lo sabe como gestionar. A nosotros pues nos falta mucha sabiduría, ¿no? Pero Él sí que lo sabe. Pero bueno, tenemos aquí dos hermanas distintas, pero como veremos en este pasaje, que eran de bendición la una a la otra. Creo que a Marta pues muchas veces la hemos colocado en un lugar, Marta la mala y María la buena, y creo que es una manera errónea de usar la palabra del Señor, ¿no? Porque nos vamos siempre a cuando una persona, o a veces, o al menos a lo mejor solo hablo por mí, hablo siempre, pero a lo mejor hablo por mí, de que cuando alguien pues tiene algo que aprender, ya toda esa persona pues la vemos mal, como si cada uno de nosotros no tuviéramos que aprender muchísimas cosas, ¿no? Y en el momento que hacemos eso estamos viendo, tenemos más alto concepto de nosotros mismos del que debemos tener. Así que bueno, aquí vemos estas dos hermanas, Marta y María, y me fijaba lo que dice en el 3, ¿no? Dice que enviaron pues las hermanas para decir a Jesús. Fue algo de las dos. Ellas dos tenían un hermano que era Lázaro, ellas dos tenían aprecio por el Señor Jesús, le conocían como el Hijo de Dios, como Marta después hace esa declaración de fe, ¿no? Y vemos que en estos momentos de gran dificultad, de tristeza, de confusión, porque además pues esperaban que viniera el Señor, pero en eso, conociendo al Señor, esa situación les unió. Y esto me hizo que pensar, ¿no? En los entornos donde vivimos, en nuestros hogares, en la iglesia también, en todo lugar con el que con las personas que nos relacionamos, cuando hay una dificultad, cuando hay un golpe, ¿no? Un golpe de la vida, ¿cómo reaccionamos? A veces pues nos podemos separar, ¿no? Separar porque esa tristeza, esa presión que hay de las cosas, pues nos separa de los demás, y vemos que a estas hermanas no les pasa esto. Estas hermanas cogen y juntas necesitamos que venga Jesús, necesitamos al Maestro, que Él sabe y va a tener una salida para esta situación, ¿no? Y es que con el Señor las dificultades pues, nos pueden unir porque nos llevan a Él. Sabemos que el único socorro viene de Él, y por muy diferentes que seamos, al final nuestro punto de encuentro va a ser esa petición de socorro al Señor y de ayuda, ¿no? Si lo queremos llevar individualmente va a ser mucho más difícil. El Señor va a estar ahí también, pero va a ser difícil. Pero el Señor, pues vemos aquí este ejemplo de estas dos hermanas, ¿no? Y también me llamaba la atención, ¿no? De cómo se dirigen al Señor hablando de Lázaro, ¿no? Les dice el que ama, ¿no? Hablando de Lázaro, Señor, el que ama. No les llama ni de nuestro hermano, sino que apelan al amor del Señor, y no creo que lo hicieran con mucha chantaje, ¿no? Para el Señor, que amas, presta atención, ¿no? Y esto a mí me hablaba también de algo que vemos también en el versículo 11, que también me chocaba mucho, ¿no?
Dice en el versículo 11, Jesús dice, nuestro amigo Lázaro duerme. No dice vuestro amigo, no dice mi amigo, no dice el hermano de Marta y Lázaro, no lo dice como una tercera persona, sino que habla de nuestro amigo. Y a veces cuando clamamos al Señor, quizá nos da la sensación que Él está lejos o que tenemos que llamar la atención. Señor, mira a ese, ¿no? A esa persona que tiene una necesidad. Y de alguna manera, quizá no somos conscientes de que Él lo ve todo. Él lo ve todo y que es sensible, aunque nosotros, o sea, el Señor no, cuando le pedimos algo, Él dice, vale, pues le bendigo lo que sea y ya se entiende, ¿no? Jesús habla de nuestro amigo refiriéndose a Lázaro, no habla en tercera persona. No sé si me estoy explicando, pero me parecía algo grandioso, ¿no? Que cuando clamamos al Señor por alguien o por nosotros, que Él no mira la vista ahí y luego la retira, no, Él ama a Marta, ama a Lázaro, como también lo especifica en el versículo 5, pues si no nos quedaba claro, dice que amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro, ¿no? Entonces, Jesús se identificaba mucho con ellos y con nosotros, ¿no? Y cuando oramos por alguien que sufre, pues el Señor dice, sí, es mi amigo también que sufre, por lo tanto yo me preocupo también, pero tú te preocupas, pero yo también. Si está pasando esto es porque, aunque ahora no lo puedas ver, como veremos más adelante, es para la gloria de Dios, ¿no? Y me fijaba también en el versículo 5 que como Juan quiere recalcar esto, ¿no? Llamaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y habla de Marta y no habla de María, sí que habla de María como su hermana, ¿no? Pero especifica a Marta como con su nombre propio, ¿no? Entonces, así que cuando oremos al Señor, cuando intercedamos por los demás, que no ignoremos que nosotros amamos a las personas, pero Él también las ama y las ama además con un amor perfecto y totalmente desinteresado, ¿no? Y nos dice en Romanos y en Hebreos que Él intercede por nosotros, ¿no? En primera de Juan, Él intercede por nosotros como nuestro abogado, ¿no? Y Él es el mediador, como dice también Pablo a Timoteo. Así que así es nuestro Señor Jesús, que Él ama de esta manera individual, pero también pues colectiva. Y algo que debemos tener presente en toda la lectura de este relato es el versículo 4, cuando dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y yo creo que esto es una frase que tiene que estar presente en esta lectura, pero también en toda nuestra vida, en toda nuestra vida realmente, en toda nuestra circunstancia, ¿no? Que circunstancias que no entendemos, como al final yo también os compartiré algo personal, pues que es para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Y no lo podemos ver seguramente como no lo verían ellos en este relato, ¿no? Tenemos que ver, también tener en cuenta cuando leemos esto, que nosotros sabemos al final de este relato, sabemos que al final Jesús resucita a Lázaro, pero todo lo que sucede hasta que el Señor resucita, ellos no lo sabían. O sea, realmente ellos no habían visto a Lázaro resucitar, por lo tanto, el dolor que sentían y la fe que tenían que tener cuando el Señor dice que resucitas, pues no es poco, ¿no? Así que, teniendo esto en cuenta, vamos al versículo 6, que también es algo que tampoco podemos entender y seguramente Marta y María no lo entenderían, ni los discípulos. Dice el versículo 6 que cuando oyó Jesús lo oye, esto, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Esto es chocante, ¿no? Señor, pero está enfermo, ves ya, ¿no? Es urgente que vayas, ¿no? Y dice en el versículo 17 además que cuando llega, hacía 4 días ya que Lázaro estaba en la tumba. O sea, se quedan 2 días, pero cuando llega leemos en el capítulo anterior que de donde estaban aquí, pues lo me acuerdo que lo miré, que no sé, unos 30 kilómetros y había un día entero de caminar, pero el caso es que
que parece que Jesús llega tarde, ¿no? ¿Qué hacemos en estas situaciones nosotros cuando pedimos al Señor y no vemos respuesta? Y la verdad es que lo que nos toca a nosotros es perseverar y esperar en Dios. Nos dice en el Salmo 27, dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Y el Salmo de 42, también un versículo que conocemos, que dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, y esto es lo importante. Salvación mía y Dios mío. Esto en todas circunstancias, hermanos y hermanas, que no entendemos también los tiempos del Señor, no entra en nuestra cabeza, no conocemos los planes de Él, pero lo que tenemos que estar convencidos es que todo, como dice aquí Jesús, es para la gloria de Dios y que la salvación viene de Él, no viene de otro lugar, la salvación viene de Él. De la manera que pensamos, seguramente no. En este caso, Lázaro sí que resucita, que es lo que querían todos, ¿no? Pero a veces la salvación del Señor no viene exactamente por lo que le pedimos, sino nos viene por otro lugar, por otros caminos que Él abre, porque al final el objetivo es que la gloria de Dios pues sea manifestada, ¿no? Y meditaba con esto algo que yo creo que debemos grabarnos todo en nuestro corazón, y es que Dios nunca llega tarde, Dios nunca va a llegar tarde. Siempre llega el tiempo, Él no se apura. Esto me hizo pensar, ¿no? Dios nunca llega tarde. Nosotros oramos con impaciencia muchas veces, ¿no? Y realmente pues hay cosas que vemos urgencia y clamamos al Señor, y no es que no lo debamos hacer, ¿no? Pero que realmente podamos ver eso, que Él nunca llega tarde. Si Él lo hace de una manera, no es porque no me ha dado tiempo, ahora me tengo que dar prisa. Él todo lo hace a su tiempo. Y en sí esto es parte de su soberanía también, ¿no? Él hace las cosas cuando Él quiere, no porque sea caprichoso, sino porque lo hace para su gloria también y para que su obra en nosotros sea hecha. Vemos en el 7 y en el 8 que llegado el momento en el que el Señor sabe que tiene que moverse, dice que van a Judea otra vez. Y es aquí donde los discípulos dudan si es el mejor momento. Ahora resulta de que primero se queda, ¿no? Que podían dudar y porque no vamos ya. Y era cuando Jesús decide ir, dice: pero Jesús dice, los judíos están procurando apedrearte, ¿cómo que vamos allí, no? Y realmente Betania de Jerusalén estaba muy cerca, nos dice que estaba a como 15 estadios, esto estamos hablando de menos de 3 kilómetros, o sea, realmente estaba muy junto, el Jerusalén de Betania, y por eso los judíos tenían este temor, ¿no? O quizá todavía les faltaba esa sensibilidad que Jesús les estaba enseñando con las personas, ¿no? Recordar cuando aquel ciego de nacimiento Jesús lo encuentra y los discípulos, más que preocuparse por él, se preocupan por qué está en esta situación. Y ahora los discípulos, pues, está Lázaro enfermo para morirse, y los discípulos también, oye, quizá ahora pues hay un peligro, ¿no? Y a veces somos así, ¿no? Cuando el Señor actúa, pues no entendemos que cuando actúa, ahora. Pero Dios es infinitamente más sabio que nosotros, y nosotros somos necios muchas veces, ¿no? Así que debemos confiar en Él en el momento que Él lo hace. Puede que llegue un día a que entendamos el por qué Dios lo ha hecho así, viviendo aquí en la tierra. Puede que pasemos a la presencia del Señor sin saberlo, pero lo que no podemos olvidar es que la salvación viene de Él, que el Señor te lo permite para su gloria, ¿no? Y fíjate lo que dice en el versículo 15 también el Señor, ¿no? Dice: me alegro, después de decirles que Lázaro ha muerto, les dice: me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Más vamos a Él, ¿no? ¿Cómo debe chocar esto a los discípulos, ¿no? Después de decirles esta mala noticia, ahora el Señor se alegraba, pero porque Jesús tiene otra visión que la nuestra, tiene una perspectiva totalmente distinta. Nosotros vemos horizontalmente, Él mira desde los cielos, mira más allá del tiempo, y él sabe que en esa situación, aunque Él mismo lloró, Jesús mismo lloró, que es algo que solo podemos verlo con asombro y reverencia, porque es muy fuerte, es muy grande, ¿no? que nos ponga esto aquí. Pero Él sabía que eso iba a ser para su gloria.
y que eso pues a nosotros también nos pueda alentar en la situación que podamos estar pasando, ¿no? Aquí Jesús les dice también que Lázaro duerme, pero como los discípulos no lo entendieron, Jesús les dice de una manera muy directa, ¿no? Que Lázaro había muerto, pero también dice que va a él, no está todo perdido. Lázaro había muerto, pero para él Jesús no era al final, él es poderoso. Y esa situación que está todo perdido, Lázaro ha muerto, no, dice Jesús, vamos a él, porque él es así, cuando vemos todo perdido, él todavía tiene algo que decir, él tiene la última palabra en toda situación y él es poderoso para ello, ¿no? Vemos en este relato, en esta escena también, como vemos en el 19, ¿no? Que muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolarlas por su hermano, ¿no? Y esto en el día de hoy lo seguimos viendo, ¿no? Cuando fallece alguien pues allegado, un hermano nuestro, una hermana nuestra, o un amigo, pues nuestro deseo es ir a consolar a esa persona como hacían ellos, ¿no? Pero también me daba cuenta de cómo transmitimos ese consuelo, ¿no? En el mundo hay muchos que van como consoladores profesionales con unas palabras muy así, muy asano. Y a veces el consuelo sobran las palabras. Simplemente hecho de acompañar a ese amigo, a ese hermano, a ese ser querido en ese momento difícil, ya te estás identificando con él, pero debe ser de corazón. Vale mucho más que acompañes a esa persona en silencio, pero realmente identificándote con su dolor y compartiendo ese dolor como el mismo Jesús hizo, que no de que vayas con unas palabras aprendidas de casa que van a ser unas palabras mágicas que van a hacer que esa persona con buena intención. Pero yo creo que ahí debemos ser prudentes y también cuando vamos también a acompañar a alguien, que no sea por compromiso, que sea porque realmente estamos dolidos por esa situación. Es lo mejor que podemos hacer. Y si el Señor nos da palabras, pues bien, ¿no? Y si son palabras que sean palabras de la Escritura, como nos dice, por ejemplo, en 2 Corintios, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Estas palabras de la palabra de Dios sí que son de consuelo, pero nuestras palabras a veces podemos meter la pata y mucho, ¿no? Con buena intención. Así que meditaba en esto, ¿no? También en estas personas que estaban ahí porque seguramente apreciaban a Lázaro, apreciaban a Marta y María y querían consolarles, ¿no? Y esto que dice Pablo a los Corintios lo dice también, no sé si también en otro lugar, los mismos Corintios, ¿no? De que aquello que es tribulaciones que él pasaba, él lo que deseaba es que fueran de consolación. O sea, del mismo consuelo que había recibido de Dios, que también fuera de consuelo para los demás. Y aquí entra en la escena más directamente Marta, en el versículo 20. Vemos a Marta, que está ahí pues en dolor con su hermana, con esas personas que también estaban allí para consolarles. Dice que cuando oye que Jesús viene, sale a encontrarle. Y sin embargo, María se queda en casa. Y yo escucho cosas que creo que están, a mi entender, ¿no? Que no es lo que la palabra está diciendo. Y escucho cosas como que María se queda en casa porque el Señor no la había llamado. Y que solo María se mueve de casa cuando el Señor la llama. Y nos perdemos un detalle muy bueno, porque con ese argumento, con esa afirmación, estamos estando ciegos a lo que estaba haciendo Marta. Marta lo que hizo es que estaba en una situación de desesperación. Oye que Jesús viene y va a él. Así de sencillo. Va a él y además la declaración que hace Marta ahí es una de las 4 o 5 veces que leemos en la Evangelio de Juan, reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios. Y esto se nos pasa por alto. Marta ve que Jesús oye y va. Y aquí, de la misma manera que anteriormente María había sido ejemplo para Marta, que vino Jesús y se puso a sus pies a escucharle, y Marta, con el afán que tenía con el trabajo, había perdido de vista eso,
Quizá aquí vemos a una María que estaba apesadumbrada, estaba con una depresión, con una presión tremendísima, que le paraliza y se queda en casa. Sabe que Jesús viene, pero no tiene ni fuerza ni para eso. Es Marta la que sale. Y veremos más adelante que es Marta que se convierte en una mensajera del mismísimo Señor Jesús para decirle: María, el Señor te llama. Y le está animando a que vaya al Señor, que no se quede en esa situación de dolor y de tristeza. Jesús está ahí. Y eso para mí es algo nuevo de este pasaje. Y le da gracias al Señor porque con esta cosa que tenía con Marta, ¿no? No me permitía ver esto, ¿no? Y yo le pedía perdón al Señor porque al final, otra cosa que me he dado cuenta es que leemos la Escritura y a veces sabemos que la palabra de Dios es verdad, pero en los detalles es verdad. Marta y María son hermanos en la fe nuestra, somos conscientes de ello. Ellos no viven en nuestra época, pero Marta, María, Pablo, Timoteo son hermanos en la fe tuya y mía. Por lo tanto, lo que digamos de ellos, podemos caer en murmuración. No son imaginaciones para explicar nuestra parábola, ni imaginaciones para explicar algo. No. Marta y María existieron y las veremos en el cielo. Por lo tanto, si con el pasaje de Marta y María, cuando ella estaba afanada, despreciamos a Marta, cuidado. Mucho cuidado, porque es una hermana nuestra. Porque la palabra de Dios, cada detalle que hay aquí es verdad, ¿no? Así que vemos a Marta, alguien con un carácter pronto, ¿no? Que va a ella, pues ni más ni menos como el Señor Jesús decía, ¿no? Venid a mí los que estáis afanados y cargados, no te dejaré ni te desampararé, no temas, estoy con vosotros. Y Marta tiene que salir afuera de la aldea donde está Jesús, pero nosotros no tenemos que recorrer ningún espacio físico para ir a Jesús, no tenemos el Espíritu Santo que por medio de él podemos ir a él en todo momento y no esperar. Y María, pues, no seamos insensibles con ella también, había perdido un hermano. En la situación de ella, pues no me la puedo imaginar, ¿no? Estaba sumergida en un dolor que no se podía ni mover, ¿no? Y de hecho vemos también en el pasaje que Marta sale, pero parece como que sale sola porque luego están todas estas personas que estaban consolando a María y cuando María sale la acompañan, ¿no? Parece que María necesitaba más consolación. Así que vemos estas dos situaciones con Marta y María, y Marta va a Jesús, ¿no? Y va Jesús y le dice, ¿no? Dice: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Parece como que le reprocha, ¿no, Señor, que no había estado allí. Pero también le dice, más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Lázaro ya estaba muerto aquí. Marta no estaba pidiendo al Señor que sanara a Lázaro. Realmente ella, de alguna manera, estaba diciéndoselo con fe. Señor, si tú hubieras estado aquí, él no habría muerto. Y otra cosa que me paraba a pensar es que Jesús nunca estuvo presente una persona, al lado de una persona que moría, ¿no? Pensaba, ¿no?, que Jesús, que es la vida, Él es la resurrección y la vida, y nadie murió en su presencia, ¿no? Lázaro murió, pero Jesús no estaba allí. Y yo veo aquí a Marta, pues, que con esta convicción, ¿no? Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también le dice, más sé que ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dice, se establece este diálogo, ¿no? Dice, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, sí, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postero. Y Jesús le dice estas palabras tan importantes para todo ser humano, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Lo que dice Marta es precioso, hermanos. A lo mejor no somos conscientes ni que lo dijo ella. Dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. Está reconociendo que Él, Jesús, era el Mesías. El Hijo de Dios, Él era un profeta. Y el que había venido al mundo, ¿no?, para un propósito. Así que qué bueno esto de Marta, ¿no?, de reconocer al Señor. Sí, tenía una fe quizá débil en un momento, titubeante, pero tenía fe. Y con esto que iba a suceder, Jesús iba a fortalecerle esa fe, ¿no?
Y además que esto que dice Marta aquí, esta declaración de fe tan fuerte, ¿no? Y tan... que insisto, nosotros estamos acostumbrados a estas frases, pero en aquel tiempo todavía había este revuelo que los judíos, una parte de los judíos, querían matar a Jesús porque él decía que era el Hijo de Dios, y Marta le reconoce ahí, pero le reconoce en un momento que había perdido a su hermano. En un momento de dolor, en un momento, o sea, ella no estaba en un momento cualquiera de la vida, ¿no? Que Jesús viene, como cuando vino otra vez a casa de Marta y Lázaro, de Marta y María, y Marta le dice, no sé, Marta se lo dice esto en un momento de profundo dolor para ella, es para tenerlo también en cuenta, ¿no? Así que vemos esta Marta con este reconocimiento de Dios, y dice en el 28 que habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Y ella, cuando oyó, se levantó a prisa y vino a él, ¿no? Y ojalá, hermanos, que hubieran entre nosotros también Martas y Marías también, las dos, ¿no? Pero Martas también, que cuando alguien se queda en casa por una situación que no puede entender, que está totalmente superado, desbordado, no sé cómo decirlo, cada uno sabe, que haya una Marta que le llame y le diga, el maestro te llama. El Señor nos está llamando, siempre nos está llamando, Él está ahí, Él dice, ven a mí, no temas, lo dice muchas veces en la Escritura, ¿no? Continuamente nos está llamando. Y que haya una persona que nos tarantee de alguna manera con amor, como le dice Marta a María, ¿no? Y se convierte en una mensajera de un mensaje precioso para María, que seguramente se acordaría toda su vida, ¿no? Y así que María se va allí al encuentro de Dios y sí que vemos una diferencia de María en línea con lo que vimos también cuando Jesús va a la casa de Marta y María, ¿no? Que ella se pone de rodillas ante el Señor, ¿no? Dice que cuando ella lo oyó se levantó y vino a prisa a él. Y en el 32 dice que María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. Pero les dice las mismas palabras que Marta, ¿no? Les dice, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Así que bueno, vemos esta situación, ¿no? Para aprender de las dos, de María y también de Marta. Somos de caracteres distintos, el Señor en su cuerpo, pues Él nos usa de una manera a otra porque nos necesitamos. Y esto pues se me hacía muy realidad, ¿no? al leer esto. Nos dice en el 33, Jesús, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Vamos a saltar al 38, que dice, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Y bueno, realmente creo que no hay nadie en el mundo incapaz de poder explicar pues esto, ¿no? Como un Dios creador del universo pues llora por una criatura suya, ¿no? O más bien, más que llorar por una criatura suya, que sí, porque él amaba a Lázaro, pero dice que fue al ver a María, ¿no? Al ver a las personas que estaban sufriendo por algo que había traído el pecado a la humanidad, que era la muerte. No hay muchas palabras para explicar esto, como decía al principio, más que leerlo y mirarlo con asombro y reverencia, teniendo en cuenta que Jesús pues, veía a Lázaro como su propio amigo. Y vemos también que Jesús, estando allí, se conmueve al ver esto, ¿no? Y es como os decía antes, no son como las personas que van a un sanatorio, están con alguien y se ponen a hablar de fútbol o de cualquier otra cosa, están allí por compromiso, porque es lo que toca y demás. Vemos que Jesús ahí no estaba porque era lo que tocaba. Jesús estaba allí porque les amaba, pero se conmueve de verdad. Dios, hermanos, Dios se conmueve de verdad al ver esto, ¿no? Así que nosotros no podemos estar ante la muerte, ante una actitud pues impasible o indiferente, ¿no? Y me preguntaba también si Jesús se conmueve al ver
la consecuencia que trajo el pecado al mundo, que es la muerte, nosotros también nos debemos conmover cuando vemos la consecuencia del pecado en nosotros, cuando vemos que pecamos y esto pues trae más consecuencias. Nos debemos conmover porque Jesús murió por ello. Jesús murió para tener victoria sobre el pecado y sobre la muerte, ¿no? Y una vez hemos hablado, ¿no? Vemos a veces actitudes del mundo y costumbres que intentan minimizar la muerte como un problemón. Escucho cosas como que la muerte fue una parte de la vida, el ciclo de la vida, no sé qué, no sé cuánto. Pero la muerte es horrible, hermanos, hermanas y amigos. La muerte es algo que el hombre no está preparado para ello. Dios creó la vida. Dios dio aliento de vida a Adán. Jesús mismo nos dice aquí que Él es la resurrección y la vida. El que está muerto vivirá. No nos podemos acostumbrar a la muerte, hermanos. Porque es horrible, pero también porque a Jesús le costó un sufrimiento muy grande vencer sobre ella, ¿no? Y meditaba también en cómo en determinados entornos se ponen calaveras aquí o allá sin ningún tipo de problema. Y yo digo, me duele, os lo digo de verdad, es algo que me duele porque Cristo sufrió para quitar la muerte, hermanos, para vencer. Y bueno, es que mira, leí una cosa sobre este tema. Busqué por internet porque me acordé de los piratas, ¿no? Los piratas que vemos en las películas, en los dibujos, pero que es verdad. Los piratas iban por el barco ahí, ponían una bandera pirata y ¿qué había en la bandera? Había una calavera. ¿Qué intentaban? ¿Qué pretendían con esa calavera? Es evidente, ¿no? Pero lo leí y digo, a ver, históricamente, pues esa calavera lo que pretendía era intimidar. Era amenazar, era, como leí literalmente, no era un simple adorno, era una guerra psicológica. Una guerra psicológica que cuando viene esa bandera con la calavera, todo el mundo se ponía a huir, los piratas, y se venían despavoridos. Y ahora llevamos adornos de calaveras y realmente convivimos con la muerte. No sé, no tengamos en foco esto, ¿no? Que el enemigo, porque en el momento que el mundo se acostumbra a la muerte, tampoco necesita al Señor y desprecia el poder de Dios. Nosotros decimos, gloria a Dios, Jesús ha vencido a la muerte, y el mundo dice, bueno, ¿y qué? Si yo estoy con mis calaveras de mí y todo esto, y nos acostumbran a hacerlo, ¿no? Así que el Señor tenga misericordia de todos ellos, ¿no? Pero que la muerte no se lo puede pintar de ninguna manera que no sea algo, pues, horrible, ¿no? Nos sigue el pasaje que Jesús llega allí al sepulcro. Y esto es algo también, como oraba el Señor y decía que creo que no es casualidad que leemos estos pasajes en el día de hoy. Esto para mí está relacionado con lo que hablamos el domingo por la tarde pasado, ¿no? Dice el Señor aquí, quitad la piedra, ¿no? Y vemos que cada gente allí pues, que coge y quita la piedra, ¿no? ¿Habéis parado a pensar la fe que tendrían aquellas personas que se pusieron a sudar y a empujar la piedra contra sus fuerzas? ¿Tenía sentido lo que estaban haciendo? Estaban trabajando la piedra que no debía pesar poco para quitar la piedra. Eso que eran feos eran hombres. ¿Os dais cuenta que la fe si no va a ser muerta? Sí, Señor, yo creo que tú lo vas a resucitar, pero me dices quita la piedra y no la quito. Aquellas personas que se pusieron a mover la piedra, se esforzaron, se harían daño, se pondrían todos a una, dos, tres a mover. Pero eso tenía valor porque Jesús lo había pedido y porque iba a hacer un milagro. Pero requería que esas personas movieran la piedra. Hablaban también de aquellas personas, aquellos 4 amigos que cogen a aquel persona paralítico. Quieren llegar donde estaba Jesús y no había manera de llegar de la cantidad de gente que había y se van al techo de la casa, lo agujerean y meten. Eso no es la fe.
estaban moviendo viento y marea para llegar hasta el techo de esa casa, destruir el techo. Que yo no sé la situación, debía ser un casi de pánico. Imaginaos que aquí empieza a temblar y haces un agujero para bajar un lecho con un paralítico. Eso era fe. Era fe también cuando el Señor dice en las bodas de Caná, llenar las vasijas de agua. No tiene sentido, pero Jesús lo había dicho, hermanos. Entonces, veía de una manera práctica, la fe sin obras es muerta, ¿no? Y Carmen escribía relacionado con cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y llega al Mar Rojo y se ve atrapado ahí entre el Mar Rojo y el ejército del faraón que venía, se ven allí en una encerrona, ¿no? Están todos clamando, llegar aquí, hemos salido de Egipto, vamos a ir aquí. Y el Señor le dice a Moisés, ¿por qué clamas? ¿Por qué me clamas? Dice, di a los hijos de Israel que marchen. Jesús ya había hablado, Dios ya había hablado, Dios ha dicho, yo os voy a sacar, os voy a llevar a la tierra prometida. Hay dificultades, pero no os paréis. Incluso le dice, ¿por qué clamáis? Confiad en mí. Yo os he dicho que es más rojo, pero seguid andando. Seguid andando. ¿Cómo? Con fe. Es la única manera. Sin fe nos paralizamos. No sé si nos damos cuenta de ello. Sin fe nos paralizamos. Y podemos argumentarlo de mil maneras, pero sin fe estamos paralizados. Y yo no sé, quizás si a María se quedó parada en casa, porque quizás solamente era causa de su dolor, ¿no? Pero a lo mejor Marta se ve más con fe a Jesús, ¿no? Que estaba allí, ¿no? Y vemos este dilema, ¿no? Vamos a ver un pasaje en Marcos, con esto de la fe y de orar. Y yo creo que a veces pues, podemos tener dudas, ¿no? Dice en Marcos 9, la segunda parte del versículo 22, dice así. Había un padre que tenía un hijo que estaba endemoniado, ¿no? Un muchacho endemoniado que se tiraba al fuego y bueno. Dice que este padre le dice al Señor, dice en el versículo 22, la segunda parte, dice, si puedes hacer algo, le dice a Jesús, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo es posible. Y esta frase, hermanos, grabémosla en nuestro corazón. Dice que el padre del muchacho clamó. No le dijo al Señor, no, clamó. Dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Ahí está diciendo dos cosas. Creo, Señor, pero sé que mi fe es débil. Pero quiero creer más, quiero tener más fe. Dice que, esto ya es hasta aquí era, ¿no? Entonces sí, nuestra fe a veces pues no es perfecta, ¿no? Tenemos dudas, sabemos que el Señor es grande y vemos a María que le pasa, ¿no? María acaba de reconocer que lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará, dice Jesús, ¿vale? Luego reconoce que Él es el Hijo de Dios, de los que ha venido al mundo, el Cristo, el Mesías. Y luego aquí, cuando el Señor dice quita la piedra, Marta dice, ya, pero es que lleva 4 días. Ya las células del cerebro todo se está empezando a descomponer. Ya está. Mi fe llegaba hasta aquí. Llegaba hasta que si tú venías, Señor, no se iba a morir. Pero ya, a lo mejor justo después de morir, a lo mejor resucitas, pero ya después de 4 días, ya no tengo más fe. Lo que dijo el hombre el padre del muchacho endemoniado, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Y qué dice aquí? Que si crees todo es posible. Y podemos ahí centrarnos en eso y yo creo que lo que nos toca es reconocer que nos falta fe. Y podemos decirle al Señor, Dios, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Que cuando oremos, examinemos nuestros corazones. ¿Cómo está mi fe, Señor? Fortalécela. Si tengo que pasar por situaciones que no puedo entender, pero eso me va a llevar a tener más fe, pues y es para tu gloria, pues quiero estar dispuesto, ¿no? Una cosa es clara, hermanos. Oremos siempre con fe. También nos dice en Santiago, cuando pedís sabiduría al Señor, que impida sin saber, sin creer que no va a recibir algo. No recuerdo exactamente cómo lo dice, ¿no? Pero creo que el pasaje lo conocéis. Pero que anima a eso, a pedir, sabiendo que vamos a recibir, porque el que pida sin... Dice que pided con fe, no dudando,
Porque el que duda dice que es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense quién tal la casa recibirá alguna cosa del Señor. También dice en Santiago que no pidamos para nuestros propios deleites. Realmente es un todo, ¿no? Pero reconozcamos, hermanos, al menos por mí, Señor, dame más fe. Dame más fe, necesitamos más fe para pedir correctamente y tener por encima de todo siempre que todo sea para la gloria de Dios, ¿no? Nos dice en Marcos, si decía que me faltaba algo, en Marcos también nos dice, porque movemos aquí, ¿no?, las personas que reciben esta orden del Señor, quitar la piedra, como se ponen a quitar la piedra. Pero el Señor aquí en Marcos relaciona, no tanto con hacer, sino que lo relaciona con el orar. Marcos 9. Estamos en el mismo contexto. Dice en el 28, en el mismo capítulo 9 de San Marcos, dice en el versículo 28, dice: cuando él entró en casa, Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Entonces la fe está relacionada con lo que hacemos, está muy relacionada como le pedimos. Los discípulos también querían que estos demonios salieran del muchacho, ¿no? Pero Jesús les dice oración y ayuno. Así que pidamos al Señor con fe, pedamos con perseverancia, y si hace falta ayuno y dejar de hacer otras cosas que estamos haciendo para clamar al Señor por un tema, pues es algo que vemos en la palabra, lo vemos en el Antiguo Testamento, pero también lo vemos en el Nuevo Testamento, ¿no? Y también por otro lado, pues, y esto es un pequeño paréntesis, daba gracias al Señor por la libertad que tenemos, ¿no? Este grupo en la iglesia, de cuando hay algo que no entendemos o que tal, que lo podamos expresar con libertad, porque ahí el Señor envía bendición y vida eterna. Está clarísimo. Así que si hay algo que alguna vez no entendemos, estamos juntos y lo hacemos con deseo de aprender más, hermanos, eso nunca nos va a llevar a un lugar equivocado. Siempre va de que podamos cuidar y amar la unidad que Él nos ha regalado. Así que tenemos esto tan importante, ¿no? De tener fe, sí, creemos, pero nos falta creer más. Falta creer más y tener más fe, como Marta, como aquel padre de aquel muchacho que lo reconocía abiertamente, ¿no? Así que el Señor Jesús aquí, pues, ora en voz alta, le dice a su padre que estaba interesado que los demás supieran y conocieran que su padre le escuchaba y que estaba interesado que los demás conocieran de que era Dios que le había sido enviado al mundo, ¿no? Desde que habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera, ¿no? Y esta es la victoria del Señor, ¿no? La muerte no tiene potestad sobre Dios, sobre el Hijo de Dios. Para Jesús no fue un problema que Lázaro ya viviera, que se hubiera muerto, sino que Él es todopoderoso y lo resucitó, ¿no? Y en el 44 vemos que cuando el muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Yo me preguntaba, ¿no?, si estos que les dejan ir eran los mismos que habían movido la piedra. Quizás estaban allí al lado de la piedra que había movido Lázaro, y fueron los que tuvieron el privilegio en primera persona de comprobar el poder de Dios y de comprobar que esa fe que venía de Él, en las palabras del Señor, pues tendrían el gran privilegio, ¿no?, de poder tocar esas vendas y Lázaro está vivo, ¿no? Y bueno, era un pasaje que me emocionaba, ¿no? Y que me llenaba mi corazón de agradecimiento por cosas, ¿no? Y resumiendo un poco, ¿no?, todo lo que Él hace, como dice Jesús al principio, y todo esto que pasó fue para su gloria, para la gloria suya, para la gloria del Hijo de Dios. Vemos el ejemplo de Marta para con su hermana, como ella no sabe que Jesús está ahí para escucharle siempre, y ella va
y le pide ayuda, se convierte en una mensajera de esperanza para su hermana María, que la lleva a buscar y la lleva a Jesús, como tantas veces vemos en el Evangelio, ¿no? Llevar a los pies de Jesús a personas que no conocen y a personas que sí conocen. Vemos a María también su corazón de adoración, ¿no? Que ve a Jesús y lo primero que hace se arrodilla cuando se pone a los pies de Jesús a escucharle, aquí se arrodilla, y en el capítulo siguiente vemos como también ella unge al Señor, ¿no? Vemos también un ejemplo en Marta María de que eran distintas, pues cuando hay humildad y mansedumbre, pues hasta las peores situaciones pues pueden unir, ¿no? Si su objetivo es buscar ayuda en el único que la puede dar, ¿no? Y no estoy hablando y no necesariamente tienen que ser en situaciones dramáticas como esta, sino en pequeños problemas familiares, en pequeños problemas de iglesia, que unos a los otros nos llevemos a Jesús, ¿no? Y Él nos dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, ¿no? También hemos visto una fe activa, una fe verdadera, una fe que nos mueve hacia la voluntad del Señor, ¿no? Y por último, que lo más grande, que Jesús es la resurrección y la vida, tiene poder sobre la muerte, y si tiene poder sobre la muerte, ¿sobre quién no va a tener poder, no? Así que es algo para dar muchas gracias al Señor, ¿no? Y meditaba en este caso de Lázaro también, que quizá, pues, alguno de vosotros podéis estar pasando por una situación, pues, límite, ¿no? Mira a Lázaro como tu propia situación, ¿no? Lázaro era alguien que estaba enfermo, que amenazaba para morir, ¿no? Y tu situación pues puede también ser pues difícil, que amenace algo pues que le pides al Señor que no suceda, ¿no? Y quizás pues, como decía, ¿no? Crees que Dios es poderoso, pero también te das cuenta que tu fe es débil, ¿no? Vemos como hemos leído en Marco, ¿no? Señor, creo, pero dame más fe, ¿no? Quiero creer más. Y que eso no te paralice, ¿no? Como parece que le pasó a María, ¿no? Que se quedó en su dolor, bien rodeado de consuelo, pero lo que mejor le necesitaba a ella era ir a Jesús. También vemos que Dios usa a hermanos y hermanas para consolarte cuando puedes pasar esta situación, que puedes seguir sin entender todavía, y quizá no sabes en cuánto tiempo pasará. Puede ser un tiempo más corto, más largo, no lo sabemos, ¿no? Pero esperar en Dios, que de Él viene la salvación. ¿De qué manera? Quizá nosotros pensamos que es de una determinada manera, pero la salvación de Dios va a venir, ¿no? Y ahora os quiero explicar una experiencia mía para la gloria de Dios, y es algo que una experiencia que me sucedió hace un tiempo, que podría decir que es uno de los peores momentos de mi vida con el Señor, ¿no? Y con esto no quiero decir de que seguramente habrá algunos de vosotros o de vosotras que habréis pasado situaciones peores que las mías. Realmente no pretendo hacer esta situación la peor de todas, ¿no? Pero yo, a nivel personal, el Señor lo sabe, para mí era una situación muy difícil, ¿no? Y al leer esto de Lázaro, pues el Señor me decía: ¿lo ves? Y fue hasta este viernes que me daba cuenta de que esto se aplicaba a mí, porque en aquel momento no lo podía entender. Y realmente me daba cuenta, como dice el salmista, ¿no? Que hubiera yo desmayado si no creyese la bondad de Dios. Y yo me acordaba que en esos momentos no entendía muchas cosas, no las entendía, y mi oración era ferviente: Señor, haz esto, arregla esta situación. Y sabía que la bondad de Dios la iba a ver, pero no de la manera que yo me esperaba. Dice el Salmo: esfuérzate y aléntese tu corazón. Así que en aquellos momentos no le veía nada al sentido de lo que estaba pasando. Veía que se cerraban puertas por todos los lados y me esforzaba en abrirlas. Y sí, con oración y de corazón, pero que aquella situación no mejoraba, más bien empeoraba. Y lo que sí que no entendía era como Marta, que le dice: Señor,
no te he dicho que verás la gloria de Dios. Yo estaba en esa situación. No veía la gloria de Dios por ningún lado, ni lo que podía suceder en un futuro. Yo estaba muy encabezonado en pedir de alguna manera que Lázaro no muriera, mi situación, que no acabara como al final realmente acabó. Yo no quería que esa situación acabara así, pero esa situación acabó así. Seguía sin entender nada, evidentemente. Pero como dice el salmista, ¿no? La salvación llegó. Y como dice Jesús aquí, esto que sucedía era para la gloria de Dios. Y eso, hermanos, pues lo recordaba y yo, Señor, ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo, aquí ya no lo entendía. Pero gracias, Señor, porque tú me sustentaste y seguramente vosotros, pues de alguna manera u otra también lo habéis pasado. Y el hecho de, hermanos, que estemos aquí en este lugar, en este local, que hayamos conocido a personas que no conocíamos, hijos e hijas de Dios, esto es para la gloria de Dios. Espero que estéis en amén conmigo, hermanos, que así ha sido. Y ha pasado tiempo, y el camino aquel que yo me pensaba que era el que Dios tenía que solucionar, ese camino Dios lo cerró, al menos para mí. Pero él abrió otro, y abrió otro en el que al final la gloria iba a ser para Él. Y hemos visto la gloria de Dios, hemos visto su bondad. Yo la he visto, vosotros la habéis visto, hermanos. Es para decir también. Y que estas situaciones sean para que nuestra fe sea fortalecida. Para seguir pidiendo al Señor, creo, pero aumenta mi fe, ¿no? ¿Qué tendrás si tú hasta que, Señor, has hecho esto? ¿Qué no vas a hacer, ¿no? Y también recordaba una canción que me acompañó en esos momentos, que también me ayudó a que Él me sustentara, ¿no? Es una canción que dice: en medio de la prueba, en medio del sufrimiento, en medio de tu llorar, alaba a Dios. ¿Cómo voy a alabar a Dios en esta situación? No puedo con mi alma. Alaba a Dios. Y no lo entendía. Y me esforzaba en meditar en la bondad de Dios, aunque en ese momento de verdad no la veía en ningún lado, pero alabar a Dios en los momentos que no le habíamos sentido nos hace que no desmayemos. ¿Por qué? Porque alabar a Dios significa reconocerle, significa reconocer que Él es bueno, que para siempre es su misericordia, que Él es soberano. Y si ese acto de alabar en ese sentido, no de cantar por cantar, sino de alabar reconociendo al Señor, eso es lo que nos va a hacer estar firmes en la prueba y no desmayar. Así que todo esto os lo explico para su gloria, de verdad, porque cuando pensamos que todo está perdido, a lo mejor incluso sucede lo peor que le pedimos al Señor que nos sucediera, no lo sé, no quiero desanimar a nadie para nada, pero al menos en este caso el Señor tenía otro camino, no sin sufrimiento ni dificultades, pero sí para su gloria, Así que, como estamos en familia y no hay nadie de fuera, quiero cantar esta canción. Es un poco difícil de cantar, pero bueno, yo os la quiero compartir porque si de aquella la cantaba cada vez que la escuchaba, pues se me daban milagros en mis ojos, ahora la puedo cantar con verdadero agradecimiento, ¿no? Y ojalá sea también para vosotros de estímulo.